¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto que inicien con nosotros una semana más aquí en la UNAM Responde, este espacio donde a través de la voz de nuestros especialistas reflexionamos sobre distintas problemáticas que se van sumando a la misma situación de la pandemia y que es necesario atender. Por ejemplo, desde la Coordinación de Igualdad de Género de nuestra máxima casa de estudios, nuestra Universidad Nacional Autónoma de México se ocupa de esos temas en verdad relevantes que tienen que ver con la equidad, pero también con la violencia intrafamiliar y en contra de las mujeres, que también sabemos se ha incrementado con esta crisis sanitaria. Y para tener distintas alternativas de solución, o por lo menos acercarnos a información que nos permita pues tener las herramientas y actuar con respecto a estos temas, estaremos hablando de una jornada bastante amplia que se comienza a partir de hoy y que estará vigente durante 16 días, y esto tiene que ver con el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Así es que estaremos conociendo este programa amplio y por supuesto las perspectivas y las opiniones que se generan desde nuestra universidad con respecto a este género y a este tema. Y bueno, es un programa muy amplio el que tenemos esta tarde. Tenemos por supuesto temas relacionados o cápsulas relacionadas con las revoluciones, tenemos nuestra dosis de humor, tenemos recomendaciones literarias con Anel Pérez en Si leo no me encierro, así es que mucho durante los próximos minutos, quédense con nosotros. Y antes de comenzar con un panorama de lo que ocurre en nuestro país, pues les platico que bueno, se acerca, como ya sabemos, el mes de diciembre, un mes donde se prevén o donde habitualmente hay una buena cantidad de actividades y de eventos públicos. Sin embargo, ya distintas entidades, distintos gobiernos han ido dando a conocer medidas restrictivas, y por lo menos el estado de Guerrero canceló ya eventos masivos a partir del 1 de diciembre y hasta el 15 de enero, al mismo tiempo que aquí en la Ciudad de México esta mañana se dio a conocer que la Basílica de Guadalupe permanecerá cerrada por algunos días con el objetivo de evitar que las concentraciones masivas y también que los contagios aumenten. Vamos pues a conocer cuál es el panorama en nuestro país. A partir del 1 de noviembre teníamos 2.861 hospitalizados y hoy tenemos 3.427, de los cuales 2.591 están en camas generales y 836 personas en este momento están intubadas. Por ello es urgente tomar medidas preventivas. Decidimos tomar las siguientes para la próxima semana. Redujimos hasta las 7 de la noche las actividades no esenciales. Tanto para la formación de rama médica como de enfermería. Enlazamos así dos programas prioritarios del gobierno: la atención médica y dotación de insumos y medicamentos gratuitos a la población mexicana, y desde luego la formación de recursos de médicos especialistas y médicos generales que tanto nos hacen falta. Y a través de eso también un llamado a las personas que actualmente están residiendo en los estados de Coahuila, de Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro y la Ciudad de México, que en la última medición del semáforo, si bien es cierto, mantuvieron el nivel de riesgo alto, que es el de color naranja, las tendencias que tuvieron en relación a la semana previa fueron de incremento. Mire, nosotros desde el principio hemos puesto por delante la libertad. No ha habido excesos de confinamientos, medidas restrictivas, mucho menos toque de queda. Acabo de decirlo en la reunión del G20. Y así vamos a continuar, confiando en la gente, teniéndole confianza a la gente, no imponiendo las cosas. El Fondo Monetario Internacional hizo un llamado a las 20 economías más fuertes del mundo para que cooperen y así se permita una distribución más equitativa de las vacunas. Sabemos que es una crisis que afecta a todos los países, pero no afecta definitivamente igual, y esto depende de la situación económica. Vamos enseguida a conocer cuál es la situación en números y en cifras por COVID-19 en algunas partes del mundo.
El mundo registra más de 58.778.000 casos de COVID-19 y más de 1.390.000 muertes. Los líderes del G20 prometieron no escatimar para asegurar un acceso equitativo a las vacunas contra la COVID-19. La vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca tiene hasta un 90% de eficacia, según revelan los datos de su ensayo clínico final. México acumula 101.676 muertes por COVID-19 y 1.041.875 casos confirmados. Portugal prohibirá los viajes nacionales y cerrará las escuelas en torno a las próximas vacaciones, en un intento por detener la propagación del coronavirus antes de Navidad. Rusia informa 25.173 nuevas infecciones, su cifra diaria más alta desde que inició la pandemia. Indonesia supera los 500.000 contagios de COVID-19 y acumula más de 16.000 muertes relacionadas. El aeropuerto de Shanghái Pudong ha comenzado a realizar pruebas a miles de empleados y pasajeros después de que varios manipuladores de carga dieron positivo por coronavirus. Corea del Sur informó 271 nuevos casos, después de estar por encima de los 300 durante 5 días consecutivos. El país se prepara para poner en vigor reglas más estrictas de distanciamiento social destinadas a mitigar una tercera ola de infecciones. El jefe del programa de vacunas COVID-19 de Estados Unidos, Moncef Slaoui, dijo que los primeros estadounidenses en recibir una vacuna podrían hacerlo el 11 de diciembre. Alemania, España y Gran Bretaña informaron que se podría comenzar a administrar vacunas COVID-19 en diciembre y enero, alegando el optimismo de una aprobación para la vacuna en Europa y sus planes de vacunación completos. Hay mucho que podemos hacer. Recuerden que a través de las distintas páginas del gobierno de nuestro país, también de nuestra universidad, como es por ejemplo la plataforma de información geográfica sobre COVID-19 en México, podemos conocer cuál es la situación de la zona, del lugar más específico en donde nos encontremos, lo que nos permitirá tomar medidas más adecuadas para evitar contagios. Y por supuesto, otra recomendación es escuchar la voz de los especialistas. Recuerden que seguimos recibiendo todas sus dudas a través de nuestras redes sociales y los números de WhatsApp. Esta tarde, el doctor Carlos Rosales se refiere a la predisposición de los tipos de sangre y el contagio por COVID-19. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Seguimos en la UNAM Responde atendiendo las preguntas de nuestro público. Alguien nos ha preguntado, hay estudios que indican que las personas del grupo sanguíneo A son más susceptibles a la infección por coronavirus. ¿Es cierto? No, esto no es cierto. No hay estudios que relacionen la infección del virus con ningún grupo sanguíneo. Todos los individuos somos igualmente susceptibles a la infección por coronavirus, independientemente de nuestro grupo sanguíneo. Otra pregunta. ¿Qué hay que hacer si alguien resultó positivo a la prueba de COVID en mi trabajo? Bueno, la persona que resultó positiva debe resguardarse en su casa y esperar a ver cómo se desarrolla su enfermedad. Los demás trabajadores no tienen que hacer nada diferente. La persona que resultó positiva y potencialmente es infecciosa se retira a su casa. Los demás no tienen que preocuparse de más y seguir, como siempre, simplemente siguiendo las recomendaciones de separación física, mantenernos a más de 2 metros de las demás personas y extremar las medidas de higiene que ya hemos reiterado muchas veces. Lávese las manos regularmente, no se toque la cara con las manos sucias y desinfectar las áreas de contacto común. Con esto será suficiente. Muchas gracias. Regresamos al estudio de TV UNAM.
medidas que debemos tomar y aplicar todos y cada uno de nosotros prácticamente sin restricción. Y bueno, es momento de nuestra entrevista. Sabemos que la violencia intrafamiliar y la violencia de género es una problemática que se vive en nuestro país ya desde hace tiempos prácticamente inmemoriales. Sin embargo, con esta pandemia, con la llegada de esta crisis sanitaria y el confinamiento, es una situación que se ha ido agravando. Por esta y por otras razones resulta indispensable poner sobre la mesa temas que tienen que ver con esta situación, y nuestra universidad, a través de la Coordinación para la Igualdad de Género, comienza a partir de hoy y durante 16 días una jornada que tiene que ver primero con la sensibilización y segundo con la implementación de iniciativas y también con brindar información necesaria sobre este tema a la población en general con respecto a lo que sucede el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. De eso estaremos platicando esta tarde con nuestras invitadas, y me da gusto saludar en este momento a la doctora Tamara Martínez Ruiz, quien es la coordinadora para la igualdad de género de nuestra universidad. Tamara, ¿cómo estás? Hola Rosa, mucho gusto volver a verte y saludos a todo el auditorio. ¿Qué tal? Gracias Tamara, y además vestida de morado. Hablaremos también un poquito más adelante de los colores, el morado y el naranja, ¿te parece? Sí, claro. Y bueno, también nos da mucho gusto saludar, está con nosotros en esta plática la maestra Carla Amosurrutia, quien es la secretaria técnica de esta Coordinación para la Igualdad de Género. ¿Cómo estás, Carla? Hola, ¿qué tal, Rosa? Muy bien, y pues saludos también a toda la audiencia. Pues muchas gracias, qué bueno que están aquí con nosotros. Y bueno, ustedes ya comenzaron actividades esta tarde, o esta mañana más bien, este lunes, y pues hay mucho de qué platicar, pero me gustaría que comenzaran poniéndonos en contexto sobre lo que ocurre con esta conmemoración que se lleva a cabo desde 1981, cada 25 de noviembre. ¿Cuáles son sus orígenes y básicamente cuál es pues el interés de hacer visible este día y además alargarlo precisamente en una jornada amplia? Tamara. Muchas gracias. Pues contarles, este año la UNAM se suma en su totalidad, es decir, toda la universidad, como un acto de concientización y de sensibilización para conmemorar el 25 de noviembre en toda la sociedad mexicana internacional. Este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y los 16 días de activismo, estamos planteándolos terminar hasta el 10 de diciembre. Y contarles que, bueno, la UNAM también se pinta de naranja. La UNAM está en un proceso de sensibilización, de reconocimiento de todas las formas de violencia y de desigualdad por razones de género, y desde hace varios años busca e implementa procedimientos para hacer más eficientes sus mecanismos de atención y de erradicar la violencia. Entender, por ejemplo, que las escuelas, las universidades, son espacios donde también, como en los hogares, se reproducen las dinámicas desiguales y violencia por razones de género. Sin embargo, las universidades también son los espacios donde se reflexiona críticamente esos sistemas que reproducen desigualdad. La ONU eligió el 25 de noviembre como Día de la Eliminación de Violencia de las Mujeres contra las mujeres, porque en esta fecha de 1960 fueron asesinadas por el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo las 3 hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, también conocidas como las mariposas. Y la lucha de las 3 hermanas se convierte entonces en un símbolo para el también llamado Día Naranja. Y por estas razones que la UNAM este año elige como un emblema conmemorativo una versión de su emblemático puma universitario, acompañado de una mariposa naranja, símbolo de la transformación que estamos viviendo hacia erradicar la violencia. Exactamente, solo para quien no esté, digamos, como muy familiarizado con estos colores, platícanos en qué consiste este color naranja y puma que están, naranja y morado que están presentes en este icono que define la jornada que lleva a cabo nuestra universidad. Carla. Bueno, pues es justo el color naranja, que es el color que se establece desde ONU Mujeres, como justo símbolo de lo que ha comentado ya Tamara, con lo que pasa con las hermanas Mirabal, y la mariposa, que es como se les conocía a las 3 hermanas asesinadas en República Dominicana, y el puma, porque es el emblema de nuestra universidad, y por eso es que está englobado y está dentro de este círculo para poder hacer como una especie también de bloque, ¿no? O sea, juntas y juntos contra la violencia de género.
Exactamente, considerando este hecho histórico que ocurrió en 1960, que efectivamente marca un parteaguas en esta lucha en contra de la erradicación de la violencia en contra de las mujeres, es que pasan alrededor de 20 años en que se implementa este Día Internacional. Hoy estamos hablando, digamos, pues hace justamente 40 años que se comenzó con esta conmemoración, que es, como bien dicen, el poner sobre la mesa temas en verdad complicados. La ONU indica que nuestro país es un lugar donde se debe trabajar ampliamente para la erradicación de este tema. ¿Cuál es la situación? Si nos ponen un poquito en contexto sobre lo que ocurre en nuestro país y qué significa que la ONU indique precisamente que México es un lugar complicado en este tema. Tamara. Bueno, pues principalmente es buscar la sensibilización en la universidad y hacernos conscientes de que tenemos un problema y que ese problema no solamente es de las mujeres y de otras diversidades de género, sino que nos compete a toda la comunidad. Es uno de los primeros pasos que está haciendo esta coordinación, la sensibilización, la concientización de que este problema que vive la sociedad mexicana es un problema de todos y de todas, no solamente de las mujeres. Por eso acercarnos y escuchar a todos los sectores de nuestra comunidad en esta coordinación es fundamental, a nuestras compañeras académicas, a las trabajadoras, a las y los estudiantes, y buscar los diálogos de reflexión que nos permitan, en construcción de comunidad, ir poco a poco haciendo una transformación en nuestros distintos ámbitos sociales y principalmente pues nuestros ámbitos en el aula y en la vida universitaria. Exactamente, bueno, es a partir de hoy que comienza este programa. ¿Por qué no nos platican cómo está conformado, cómo es que se conformó este amplio programa de actividades en donde participan distintas instancias de nuestra universidad? Carla. Sí, como lo comentaba Tamara, creo que es muy importante recalcar que esta jornada es un rescate histórico de las mujeres por mujeres, ¿no? Nosotros queremos también fortalecer a la universidad en estos temas, pero sobre todo queremos recordar y honrar a todas esas mujeres que han luchado y luchan por poner fin a la violencia patriarcal que vivimos en nuestro país y en el mundo. Entonces, esta jornada, pues que está hecha con un montón de manos, porque la coordinación pues ha como tratado de recogerlas, pero en realidad la iniciativa y el trabajo hay que reconocérselas a las entidades y dependencias a través de las comisiones internas para la igualdad de género que han construido sus propias iniciativas de conversatorios, de seminarios, cursos, charlas, todo el trabajo que han estado haciendo en su interior y que ahora pues se maximizan construyendo este nuevo portal que la misma coordinación pues aporta para que se puedan escuchar justo todas las voces desde las diferentes formas y cómo se construye actividades y que las jornadas justo tengan este objetivo, ¿no? También muy comunitario. Hay muchas cosas, hay más de 150 actividades que hasta este momento se han recogido a través de la Boletina, que es nuestra revista digital, la revista de la Coordinación para la Igualdad de Género, de diferentes formatos. Seguramente se irán incorporando muchas más actividades, pero dentro de estas 150 actividades hay algunas que me gustaría resaltar, porque la Coordinación para la Igualdad de Género también está construyendo los medios de comunicación para también pues desarrollar este discurso en contra de la violencia contra la mujer, y vale la pena destacar una de las cosas que hemos hecho en la coordinación, pues es inauguramos nuestra jornada con nuestro programa de radio que se llama Violeta y Oro, es una revista radiofónica, y el primer programa con el que inauguramos este programa radiofónico es el podcast de Campo Algodonero, que como sabemos es la sentencia más importante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se llamó Caso González y otras, y lo conocemos como Caso Campo Algodonero,
que es justo toda la sentencia que hubo a favor de las familias que buscaron justicia por las muertes de Juárez, y las invitamos a escuchar ese podcast que se llama Violeta, en nuestro revista radiofónica, Violeta y Oro, y el podcast se llama Campo Algodonero. También tenemos una serie de conversatorios. Muy importante también abrir espacios para escuchar a las colectivas y a las mujeres organizadas desde la comunidad estudiantil, y una de esas conversatorias será transmitido el miércoles 25 de noviembre a las 12 horas por medio de las redes de la Coordinación para la Igualdad, donde participarán algunas colectivas para poder también hablar sobre el tema del acompañamiento de las víctimas de violencia de género a través de las redes de apoyo, que también es muy importante y casi no se aborda el tema. Tendremos otros conversatorios, otro que también se llamará Alianzas y Redes contra la Violencia de Género en las instituciones de educación superior. También tendremos también trabajos con las masculinidades. Tendremos también pronunciamientos de los hombres en contra de la violencia contra la mujer, que también la coordinación está impulsando y que se están sumando también otras instituciones. También convocatoria sobre voces de universitarias sobre la pandemia, que se está haciendo con Libros UNAM. También en diciembre tendremos el Foro Internacional de Cultura, Género y Movilidad Humana con ONU Mujeres Colombia. Y pues bueno, como esas, muchísimas más, invitamos a que se vayan a nuestra página web, Exacto. que en un momento seguramente saldrá a la liga, sí, para que puedan saber todas las actividades que hay en todas las escuelas, todas las facultades, todas las dependencias. Todo está al alcance de nuestra mano porque podemos estar desde casa. El programa completo está en la página que está apareciendo en nuestra pantalla. Y justamente quería que nos hablaran de esta primer mesa. Se tituló Conceptos Básicos, que fue la primera actividad con la que iniciaron esta tarde, y me parece importante que nos ayuden a entender precisamente cuáles son esos conceptos que debemos considerar y que debemos identificar para entonces saber que estamos hablando de violencia de género, de violencia en contra de las mujeres. ¿Tamara? Sí, gracias. Bueno, pues yo creo que es fundamental primero entender cuáles son las diferentes formas y manifestaciones de violencia que existe en la vida social, y el tema de la igualdad también, y por supuesto el tema de la desigualdad. Esos son conceptos que creo que son puntos de partida. También me parece que otro de los conceptos que son punto de partida son acerca de los órdenes sociales que tenemos y cómo nos organizamos desde las desigualdades, principalmente desde el orden social patriarcal. Por supuesto, también hablar mucho sobre las distintas formas de comportarnos, de dirigirnos desde una perspectiva de género. ¿Qué significa la perspectiva de género? ¿Qué significa accionar con perspectiva de género? Que es justamente la búsqueda de disminución de desigualdades y, por supuesto, erradicar las violencias, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, pues sí, es partir de inicios, qué es violencia, por qué es un mundo violento, por qué las mujeres hablamos sobre violencia desde hace tantos años y cómo se viven estas distintas violencias desde los distintos espacios de la vida pública y de la vida privada, y es necesario mirarlos para posteriormente ir viéndolos y poder irlos también transformando poco a poco. Y es como decíamos, el primer paso, nombrar todas estas realidades para conocerlas, para identificarlas y, como bien nos dice Tamara, para poder accionar de manera distinta a lo que venimos haciendo, porque muchas de las veces lo que pasa es que vamos normalizando situaciones que efectivamente no son normales y no tienen por qué serlas. Vamos a regresar un poquito más adelante para seguir conociendo este amplio programa de actividades que tiene que ver, por ejemplo, también, como ya nos decía Carla, con las masculinidades, cuál es el papel de los hombres, cuál es el papel de nuestra comunidad universitaria, cuál es esta situación, y bueno, la invitación completa a participar en esta jornada universitaria en contra de la erradicación de la violencia contra las mujeres. Y al regresar de la pausa también tenemos nuestras recomendaciones literarias, tenemos humor, hablaremos sobre revoluciones y mucho más. No se vayan, estamos de regreso después de la pausa.
gusto que continúen con nosotros aquí en la UNAM Responde y comenzamos este bloque con las recomendaciones literarias de Anel, quien esta tarde nos habla sobre convocatorias, poesía y más en Si leo, no me encierro. Hola, esto es Si leo, no me encierro, un espacio para la literatura y el fomento a la lectura. Está abierta ya la convocatoria del concurso Punto de Partida, que ha sido un semillero en la literatura mexicana y que ahora incluye la categoría de narrativa gráfica. Nos encanta esta revista fundada en el 66 por la gran Margot Glantz, un espacio donde los escritores y artistas gráficos pueden dar a conocer su trabajo. El concurso está dirigido a estudiantes de bachillerato, licenciatura y posgrado de cualquier institución mexicana. Consulte las bases en las páginas y las redes de Punto de Partida. Y estamos por empezar esta semana el taller Soy un personaje, soy una historia, taller de escritura creativa que dará el gran Adolfo Córdoba, quien es periodista, escritor, investigador y un muy buen mediador de lectura. La información está en las redes de Universo de Letras. Y este 25 de noviembre es el Día Naranja, así que la Cátedra Extraordinaria José Emilio Pacheco y la Cátedra Extraordinaria Carlos Fuentes realizarán un conjunto de publicaciones de imágenes, citas de novelas y libros de literatura infantil y juvenil, además de videos para conmemorar y hacer conciencia sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Por su parte, el periódico de poesía publica esta semana una selección de Alexander Butimsky, uno de los poetas búlgaros más significativos pero menos conocidos. En su poesía domina una visión del mundo nostálgico y melancólico y se encuentra entre los primeros autores búlgaros en tratar la homosexualidad en su obra. Las traducciones están a cargo de Marco Vidal. Aquí algunos versos de su poema ¿Por qué? ¿Por qué me acaricias mis manos tú? ¿Por qué tan serenamente besas las palmas de mis manos? ¿Por qué sonríes en silencio mientras me tocas la mano? ¿Por qué junto a mis labios respiras en la esquina junto al silente mostrador? ¿Por qué tan sigilosamente bailas tú al anochecer mientras llueve? Mucho que leer. Yo lo veo el siguiente lunes aquí en Si leo, no me encierro. Hasta pronto. Aquí nos encontramos el próximo lunes y bueno, sabemos que el 20 de noviembre, fecha en que se conmemora el Día de la Revolución Mexicana, también es una fecha que puede servir para reflexionar y de esto nos habla enseguida los chicos de En Trending. Después del conflicto armado para destituir a Porfirio Díaz, quien se religió durante 35 años, la Revolución Mexicana se inició con el objetivo de sentar las bases que regirían la vida del México democrático. Esta revolución tuvo varios impactos en el ámbito económico, político y social. Uno de los legados más importantes, además del sentido nacionalista que inspiró, fue en 1911 con la emisión de una nueva ley electoral en la que Francisco I. Madero introdujo por primera vez el voto directo para elegir a diputados y senadores federales y, por supuesto, para la elección de un presidente a través del derecho a votar y ser votado. La Constitución de 1917 también fue un legado que consagró algunos de los principios para el nuevo entorno institucional, estableciendo derechos sociales como el agrarismo implícito en el artículo 27 y el derecho laboral en el 123, que sirvieron para reconocer y hacer valer los derechos de campesinos y obreros mexicanos. A la par, la democracia tomaba forma con la creación de instituciones para impulsar el desarrollo económico y social del país. La creación de un partido oficial fue necesario para que los aspirantes al poder pudieran competir pacíficamente, dejando las armas a un lado. Así nació el PNR, Partido Nacional Revolucionario, antecesor del PRI. Este era el único partido que incluía a todas las fuerzas políticas del país. El sindicalismo también fue fruto de la Revolución Mexicana. En 1918 nació la Confederación Regional Obrera Mexicana, que pugnaba por los derechos de los obreros electricistas, metalúrgicos, ferrocarrileros, mineros, agrícolas, entre otros, que enfrentaban un ambiente explotador en la relación obrero-patronal, bajo el supuesto del desarrollo de la industria en el país, lo que acrecentó la desigualdad entre clases sociales. Aunque se han ido desvirtuando, los sindicatos mantienen hoy día el propósito de asegurar condiciones laborales dignas entre sus miembros. La revolución también permitió importantes avances en materia social, como las campañas de alfabetización que llegaron a rincones marginados del país para indígenas y campesinos,
la posterior consolidación de la Secretaría de Educación Pública, con José Vasconcelos como primer titular, las campañas de vacunación, la creación de instituciones relacionadas con la sanidad, el trabajo y la seguridad social en busca de mejoras en las condiciones laborales. Y esta tarde los chicos de No Memes nos hablan sobre tecnología y dibujos animados. Perdón, ya vimos que están bien clavados con el tema, pero en No Memes tenemos un mensaje que les va a gustar, yo sé lo que les digo. El día de hoy te traemos una cápsula de seres inanimados y sin sentimientos que parecen reales pero no lo son. No hablamos de tu ex, hablamos de figuras animatronics. Y si has vivido debajo de una piedra y no sabes de qué hablamos, aquí te lo explicamos. Dicen que la mirada es la ventana del alma y Disney lo sabe muy bien. Si bien la compañía Disney siempre ha sido pionera en la creación de estos mecanismos robóticos o electrónicos, llamados animatronics, la nueva hazaña robótica de los ingenieros Disney se centra en la mirada. Una señal clara de que interactúas con un robot es una mirada perdida. Sus ojos nunca conectan con los tuyos, pero esta vez podría ser diferente gracias a la creación de un nuevo animatronic que puede percibir a humanos en el ambiente, identificar personas, incluso imitar movimientos faciales humanos, específicamente parpadeos y movimientos sutiles de cabeza. Y por si fuera poco, el realismo de este animatronic también se mueve ligeramente hacia arriba y hacia abajo para imitar la respiración. Toda esta información no verbal permite a este nuevo animatronic crear la ilusión de vida y así lograr que los seres humanos interactuantes tengan una experiencia más realista en parques temáticos y de esta forma transportarlos a un verdadero mundo de fantasía. Gracias por acompañarnos hoy y nos vemos en el siguiente No Memes. Seguiremos hablando sobre esta jornada universitaria en contra de la violencia de las mujeres después de la pausa. No se vayan, esto es La UNAM Responde. Qué gusto que continúen con nosotros aquí en La UNAM Responde y comenzamos la segunda parte de nuestra entrevista hablando de la sensibilización, la concientización necesaria para erradicar la violencia en contra de las mujeres, que tiene en nuestro país al menos 20,000 carpetas de investigación por violencia doméstica. ¿Cómo se abordan estos temas desde nuestra universidad? ¿Cuáles son las alternativas y cuál es la importancia de poner sobre la mesa estos temas para llegar al mayor número de población? De esto estaremos conversando en esta parte con la doctora Tamara Martínez Ruiz, coordinadora para la equidad de género de nuestra universidad, y también con Carla Amos Urrutia, quien es secretaria técnica de esta coordinación para la igualdad de género. Bueno, hemos hablado aquí de esta situación complicada que se vive y que incluso se ha agudizado con esta pandemia. Tamara, hemos hablado ya en algún otro momento del trabajo que realizan desde esta coordinación universitaria. ¿Cuál es la experiencia? ¿Por qué no nos compartes un poquito cuál es la experiencia que han tenido durante todos estos meses de pandemia con respecto al contacto que tienen a través de distintas vías con la comunidad universitaria, como ya nos comentabas en el primer bloque de esta entrevista? Claro que sí, Rosa, muchas gracias. Pues ha sido una experiencia muy sui generis, muy interesante. Prácticamente esta nueva coordinación nace semanas antes de irnos al confinamiento por la pandemia. Y yo creo que es un clarísimo ejemplo de que la UNAM no deja de trabajar. Le echamos a andar esta coordinación prácticamente en la pandemia. Todas las actividades que hemos realizado a lo largo de 8 meses ha sido vía virtual, lo cual ha sido también un experimento interesante. Creo que podríamos hablar de un experimento bastante exitoso de abordar las redes sociales y la vida virtual para poder buscar la solución de problemáticas. Y bueno, por ejemplo, te cuento, estamos ya a punto de terminar el curso para autoridades, por ejemplo, de funcionarios directivos de todo el subsistema de bachillerato, tanto escuelas nacionales preparatorias como CCHs. Todo ha sido por Zoom.
Por supuesto, también hubo previamente, hasta el 10 de septiembre se terminó la primera versión de este curso para las autoridades de directivos de todas las entidades de la universidad, es decir, facultades, escuelas, institutos, centros, oficinas centrales de rectoría, y el propio rector también estuvo en este curso para autoridades en perspectiva de género y políticas universitarias, la importancia de poder incluir y cómo incluir la perspectiva de género en las políticas universitarias. Un tema fundamental que estamos echando a andar, hay varios, pero uno muy importante que hemos tomado en cuenta en este curso de autoridades, por ejemplo, y como un programa importante también para la coordinación, es justamente el tema de las masculinidades, la deconstrucción, primero la reflexión, luego la deconstrucción del pensamiento de las masculinidades hegemónicas para poder buscar entonces nuevas formas de accionar, nuevas formas de comportarnos y nuevas formas también de ejercer las masculinidades. Y bueno, pues vamos caminando mucho hacia distintas estrategias que nos permitan universidades y espacios más igualitarios. ¿Qué estamos hablando? Buscar paridades, buscar mujeres, la participación de las mujeres en las tomas de decisiones y con perspectiva de género. Por supuesto, seguir fortaleciendo todo el tema de la sensibilización a través de capacitaciones, de cursos, de talleres. Toda la temática de educación para la igualdad de género en la universidad, pues poco a poco va avanzando, se va transformando y se van implementando distintos programas con perspectiva de género en los distintos subsistemas, como son facultades, insisto, escuelas, el bachillerato con temática de igualdad y perspectiva de género. Y por supuesto ir caminando poco a poco hacia el conocimiento de nuestras comunidades, cómo estamos en materia de igualdad y cómo estamos todavía en procesos de ir disminuyendo la violencia por razones de género, que como bien comentamos, pues ya ha sido tipificada como una causa grave en nuestra universidad y que bueno, poco a poco se está construyendo y transformando esta universidad. Por supuesto, Roma no se hace en un día, sin embargo, me parece que los avances son a corto plazo, a mediano plazo y por supuesto avances que sean con una permanencia en el trabajo y en las lógicas distintas de comportamientos no sexistas y no nada más en la universidad, sino que podamos también transversalizar a nuestra sociedad mexicana y bueno, por supuesto, pues en una sociedad más global. Pero por supuesto es un trabajo que vale la pena resaltar que se realiza desde nuestra universidad, porque lo que ocurre, digamos, en esta comunidad universitaria que es tan grande y tan extensa, pues además tiene un efecto en lo que ocurre pues en el resto de la sociedad, considerando precisamente que todas estas violencias, que todos estos comportamientos afectan a lo que ocurre no solamente a las personas afectadas, sino también a las familias, a los entornos. ¿Qué sucede con este tema? Me gustaría, Carla, que nos hablaras de por qué la importancia, el interés de poner sobre la mesa estos temas que tienen que ver con lo que ocurre no solamente con las mujeres, sino con las sociedades. Cómo hacer, digamos, estos vasos comunicantes con respecto a las situaciones de violencia. Y yo creo que es muy importante que vayamos entendiendo que la violencia es un síntoma de las desigualdades, ¿no? De la desigualdad. Y las desigualdades que además nos atraviesan a todas, a todos, a todes, desde diferentes niveles también. Está también la parte interseccional, que tiene que ver con las personas racializadas, con los grupos étnicos, las pertenencias étnicas, la propia clase social. Es decir, la violencia es el síntoma más fuerte de esa desigualdad y tenemos que atacarla desde su raíz. Para ello, la universidad está justo trabajando en el tema de la institucionalización. Para poder institucionalizar políticas efectivas y eficaces al interior de las comunidades, que luego puedan ser reflejadas también en la sociedad, necesitamos tener un plan integral muy activo. Por ejemplo, en la universidad
la construcción, la reestructuración y la conformación de las condiciones internas para la igualdad de género es un paso fundamental, porque esa pequeña estructura que estamos desde la coordinación impulsando y que aunque ya estaba estipulada en uno de sus documentos de política institucional desde el 2016, pero que apenas el 17 de noviembre de este año se vuelven oficiales después de pasar por la Comisión Especial de Equidad de Género del Consejo Universitario, entonces se hace realidad un tema de institucionalización. Estas comisiones internas para la igualdad de género construirán puentes de comunicación con sus comunidades para encontrar las necesidades, para poder identificar las problemáticas, para construir comunitariamente las soluciones en cada una de las entidades, porque así como en la sociedad todos y todas somos diferentes, y desde diferentes niveles, pasa lo mismo en la universidad. No es lo mismo lo que pasa en el bachillerato, a lo que pasa en las facultades, a lo que pasa en los institutos y en los centros y hasta en las dependencias. Y por eso estas comisiones son fundamentales para construir esta vinculación. Creo que eso es muy importante y que de alguna manera también da luz de cómo también las políticas fuera de la universidad podrían construirse en materia de la erradicación de la violencia hacia las mujeres. Y además de este primer contacto, de estas interacciones con las personas afectadas, lo que se busca básicamente desde nuestra universidad o lo que se buscaría, Tamara, es crear alternativas de apoyo. ¿Cómo se está trabajando, por ejemplo, en este tema a raíz, por ejemplo, de la información, de esta creación de todos de los medios de comunicación que ya están dando a conocer a partir de esta jornada universitaria? Bueno, pues de entrada yo creo que es muy interesante este día y esta serie de días de activismo que se suma a la Universidad Nacional a vivirlo y comprometidamente trabajando. Me parece que es fundamental. ¿Por qué? Porque buscamos vivir que por unos instantes tenemos una sola voz comunitaria y universitaria que dice no más feminicidios, no más actos de violencia, donde busquemos en comunidad una sociedad justamente más paritaria, en igualdad de oportunidades y en todos los ámbitos de la vida privada y la vida social y, por supuesto, de la vida comunitaria. ¿Qué tenemos y cómo lo estamos haciendo? Bueno, a través de la vida virtual el día de hoy, que hemos tenido varios contactos a través de las redes sociales, es escuchar, es sensibilizarnos, es solidarizarnos, entender que el problema es de todos y de todas y de todes, que es de toda la comunidad universitaria y que tenemos un espacio común que debemos construir hacia una igualdad en oportunidades y que también tenemos el deber, el compromiso de construir un tejido comunitario y poco a poco irlo transformando y que vaya caminando poco a poco de la universidad, desde las aulas, desde las esferas más pequeñas, desde las esferas más privadas como los hogares, el aula, los espacios públicos y por supuesto pues en todos los ámbitos de la vida y de las prácticas universitarias. Entonces, bueno, pues el reto, como ustedes saben, pues no es sencillo, pero ahí estamos y nos interesa mucho seguir trabajando y pues tenemos toda la energía para poderlo hacer y lograrlo. Y exactamente, lo que se busca precisamente es involucrar a la mayor cantidad de participantes. En este sentido, me gustaría que nos hablaras de cómo involucrar a los hombres en estos temas de violencia de género, cuál es el papel que ocupan las masculinidades. Tienen un taller dedicado y algunas otras mesas dedicadas a este tema de los hombres. ¿Cómo participan? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Y por qué es importante que estén presentes en una jornada de reflexión como esta? Carla. Pues a ver, es fundamental. O sea, el tema de las masculinidades y de reflexionar la masculinidad hegemónica es fundamental para construir sinergias comunitarias. No podemos negar que el feminismo, ¿no? y los feminismos dejaron claro que la violencia contra la mujer es un fenómeno que tenemos que erradicar desde el tema de las desigualdades. Pero también es muy importante que los hombres trabajen con sus propios colegas, con sus propios compañeros desde la masculinidad hegemónica y empezar a desmenuzarla y tirar esos mandatos de masculinidad que lo único que generan es seguir violentando a partir de los estereotipos y los roles de género. Esta ronda que tendremos desde la coordinación, que se llama Ronda de Hombres en contra de la Violencia hacia las Mujeres, es justamente una invitación
para que los hombres trabajen desde su reflexividad y se pronuncien y en contra de esta violencia, ejerzan acciones en consecuencia y también sumen a otros hombres. Este mandato de masculinidad del que tanto ha hablado Rita Segato, y que es esta cofradía que tiene la masculinidad que hay que empezar a romper. Porque la violencia no solamente vamos a poder erradicarla a las mujeres. Nosotros ya la pusimos en la mesa, la visibilizamos, lucharemos contra ella, pero los hombres también tienen que hacer su trabajo y sus tareas comunitariamente, porque este mundo es de todas, de todos y de todos. Entonces, en ese sentido, es muy importante todas las actividades que están haciendo en la universidad, diferentes escuelas, diferentes facultades, en torno a la reflexividad de la masculinidad hegemónica por una masculinidad mucho más igualitaria y que también les haga bien a los hombres. De construirla es fundamental para poder generar una sociedad igualitaria y libre de violencia. Exactamente, y en busca de estas comunidades sin violencia es que esta jornada universitaria incluye durante todos estos días de actividad, pues mesas relacionadas con el derecho, con el teatro, o desde el cine, desde la literatura, también desde la educación. Está por ahí un personaje que es Alay de Fopa. ¿Por qué no nos platican cuáles son los objetivos, cuáles las expectativas de este encuentro virtual? Tamara. Bueno, pues ofrecerles no nada más, por supuesto, a nuestra comunidad universitaria, pero no solamente a nuestra comunidad universitaria, audiovisuales y mesas de diálogo, ciclos de cine que nos lleven a la reflexión, cines debate, coloquios, conferencias, conversatorios, foros, lecturas colectivas, mesas redondas, ponencias, posicionamientos como el que hablaba Carla, que es el 27 de noviembre, sobre hombres en contra de la violencia contra las mujeres, seminarios, talleres, obras de teatro. Creemos que es importantísimo que durante al menos 16 días esté toda la universidad sumada, trabajando, pensando, reflexionando, haciendo toda esta tarea de reflexión, para entonces también pensar y caminar hacia cómo poder reconstruirnos socialmente, culturalmente, comunitariamente, universitariamente. Este país, y yo creo que no solamente la universidad, este país necesita un cambio, necesita una transformación, necesita una reflexión, necesita ser menos patriarcal, menos machista. Y en este sentido creo que, insistimos, las mujeres, aquí ganamos todas y ganamos todos, si cambiamos y si logramos dinámicas menos agresivas y menos violentas. Exactamente. ¿Hacia dónde vamos? Es el título de una de las mesas y es una pregunta que debemos hacernos todos los días constantemente. Carla, ¿por qué no nos invitas? ¿Por qué no nos indicas dónde podemos acercarnos a todas estas actividades de la jornada universitaria en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer? Con mucho gusto, Rosa. Les invitamos a entrar a la página de la Coordinación para la Igualdad de Género, que es coordinaciongénero.unam.mx. Ahí van a encontrar todas las actividades desglosadas por temáticas, que eso es importantísimo, porque justo hay muchas temáticas que abarcan el tema de la eliminación de la violencia hacia las mujeres. Y también pues estar atentos a las redes de la coordinación, al Facebook, al Instagram, al Twitter, que ahí también estaremos replicando todas estas acciones en cada una de las entidades y dependencias universitarias. Y pues también desde aquí hacerles un agradecimiento profundo a todas esas comunidades universitarias que se han sumado al llamado de la coordinación para también construir esta jornada comunitaria que no solo es de la coordinación, es de la universidad. Y si puedo decir una última frase, me parece Adelante. Que sería fundamental decir lo que dijo Minerva Mirabal, cuando dijo: si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte. Creo que de eso se trata, de ser más fuertes.
y de alguna u otra manera esto se está llevando a cabo porque justamente esos hechos con los que comenzaron a contarnos toda esta historia cuando comenzó la entrevista, pues están ahí presentes, están vigentes. No es la forma ideal, por supuesto, la de recordar a las personas y a las mujeres en particular que han sido violentadas, que han perdido la vida. Hay muchas formas de violencia, hay muchas alternativas y es mucho lo que podemos hacer todos y cada uno de nosotros. La invitación está abierta, la programación completa está en la página que estuvo apareciendo en nuestras pantallas. Son 16 días de actividad que comienzan hoy, 23 de noviembre, y concluyen el próximo 10 de diciembre. Están participando distintas instancias universitarias. Por supuesto, habrá conferencias, talleres, coloquios, webinars, conversatorios, foros, seminarios, hay cine, teatro, literatura, mucha información a la que podemos acercarnos desde distintas maneras, por supuesto, en la voz de los especialistas. Les agradezco a la doctora Tamara Martínez Ruiz, coordinadora para la igualdad de género, esta invitación y, por supuesto, a la organización de esta jornada universitaria. Gracias, Tamara. Gracias, muchas gracias. Los esperamos en página web. Exactamente, y también a Carla Amosurrutia, secretaria técnica de esta Coordinación para la Igualdad de Género. Pues nos vemos en la web porque ahora tenemos esas posibilidades y todos podemos tener acceso desde el lugar en donde nos encontremos. Gracias, Rosa. Y a todas, y a todos, y a todos. Exactamente, esta jornada universitaria para la erradicación de la violencia en contra de la mujer, que sea una oportunidad para crear comunidades libres de violencia. Y bueno, tenemos otra cápsula para terminar este programa y tiene que ver con uno de los personajes más icónicos de nuestra revolución. Se trata de Emiliano Zapata y de este personaje nos habla enseguida el equipo de En Trending. La revolución digital y la revolución mexicana se juntan en este espacio. Zapata en la UNAM es un archivo digital que contiene más de 400 fotografías y documentos sobre Emiliano Zapata y su participación en el movimiento revolucionario. Es la memoria, no es solamente documentación de la universidad, porque están resguardados ahí, sino del país, ¿no? Es una memoria para todo el mundo, ¿no? Porque gente de fuera viene y se interesa, ¿no? Por este tema. No se queda en un solo círculo, ¿no? Sino que Zapata fue una persona que, pues, una de las personas que revolucionaron, digamos, el siglo XX, al menos en México, y bueno, quizá también trascendió mucho más allá de México, ¿no? Parte de las fotografías y documentos que se presentan forman parte de un acervo donado que resguarda la UNAM desde 1962 y que fue transferido al archivo histórico a principios de los años 70. Nosotros tenemos este archivo, que es el archivo Gildardo y Octavio Magaña Cerda, que fueron unos jóvenes zapatistas, y al morir Gildardo lo dejó a su hermano, y el hermano ya lo pasó a la universidad, ¿no? Pero cuando asesinan a Zapata, Gildardo Magaña se queda a cargo de todo de esa documentación, que son 144 cajas, y las que incluyen también muchas fotografías, ¿no? Hay 77 cajas de fotografías. El sitio Zapata en la UNAM ofrece 5 secciones: Ejército Libertador del Sur, Convención de Aguascalientes, Zapatismo, Revolución Mexicana y Documentos. La digitalización de materiales históricos continúa y se encuentra disponible en la página del Archivo Histórico de la UNAM. Además de la plataforma sobre Emiliano Zapata y la Revolución Mexicana, hay otros materiales fotográficos y documentales, como el recuento de los 90 años de la autonomía universitaria y un archivo especial de México 1968, entre otros. Y bueno, nuestra idea es que poco a poco se vayan subiendo a estas plataformas muchos más archivos, ¿no? Muchos más documentos y todo, que ayuden a la gente desde sus casas o desde donde estén, de otros lugares del mundo, a consultar estos materiales. Hemos recibido varios archivos muy importantes que tienen que ver con la cultura, con la ciencia, con la filosofía, con muchos temas, con la música, con el arte, ¿no? En general. Y la universidad tiene esa función, ¿no? De socializarlo, ¿no? Hacia todo el país y el mundo, ¿no? Porque sí pretendemos que esto se vea en todos lados.
Un personaje ahí está de nuestra revolución vista desde muy distintas perspectivas. Y con esta cápsula terminamos un programa más de la UNAM Responde. Recuerden que seguimos recibiendo todas sus dudas y sus comentarios a través de nuestras redes sociales y los números de WhatsApp. Agradecemos a todos aquellos que nos ven del otro lado del aire, de las pantallas de TV UNAM en este programa dedicado a acercarnos a información que nos permita actuar responsablemente en esta pandemia. Recordemos usar el cubrebocas, recordamos seguir utilizando y aplicando todas las medidas de higiene y de distanciamiento que ya conocemos. Gracias también a todos a quienes hacen posible esta transmisión día con día y tenemos una cita mañana completamente en vivo a las 2:30 de la tarde por TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.